¿Alguna vez te has encontrado mirando al cielo estrellado, sintiéndote increíblemente pequeño y cuestionándote la razón de todo esto? ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta cuando te das cuenta de que, en el gran esquema de las cosas, tal vez tu vida, con todas sus luchas y alegrías, es solo una pequeña chispa? Si la respuesta es sí, prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más intrigantes de la filosofía, el absurdo, en la visión genial de Albert Camus. No huyas. Sé que la filosofía puede sonar complicada y aburrida, pero prometo que la descomplicaremos juntos. Imagina que tienes hambre, sed de respuestas, y de repente te encuentras con un menú vacío. Este es el sentimiento que describe Camus, el afán de encontrar sentido a un mundo que parece no ofrecer ninguno. Mira, si ya estás suscrito al canal para que no te pierdas ningún video, deja tu like para que sepamos que estás disfrutando del contenido, y al final del video deja tu opinión abajo en los comentarios de lo que más te llamó la atención en este video. El absurdo no es simplemente una idea pesimista de que nada importa, más bien es un reconocimiento honesto de nuestra condición humana. Es darse cuenta de que hay un abismo entre nuestra sed de claridad, de un propósito definido, y el silencio frío e impenetrable del universo. Piénsalo, te esfuerzas, planeas, sueñas, pero al final del día, la vida te lanza a todas partes, como una hoja al viento. No hay garantías, no hay manual de instrucciones, no hay garantía de felices para siempre. El dolor de sentirse perdido en un laberinto sin salida, la angustia de enfrentarse a su propia mortalidad, el miedo a que todo lo que haga sea en última instancia irrelevante. Es como si estuvieras tratando de encajar una pieza de rompecabezas que simplemente no existe. La frustración es inevitable, pero cuidado, no te desesperes. Camus no nos deja a la deriva en este mar de incertidumbres. Nos ofrece una brújula, un mapa para navegar por este territorio inhóspito. El primer paso es entender que el absurdo no es una conclusión, sino un punto de partida. Es a partir de esta comprensión que podemos comenzar a construir nuestro propio camino, a crear nuestro propio significado. Para Camus, el absurdo es como un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra búsqueda incesante de algo más, nuestra capacidad de amar, de crear, de soñar, incluso ante la adversidad. Es en este reconocimiento donde reside la clave para transformar el dolor en fuerza, la desesperación en esperanza. Piensa en un escalador que escala una montaña empinada. Sabe que la cima está lejos, que el viaje es arduo, que el riesgo de caer es constante, pero continúa paso a paso, impulsado por la pasión por la aventura, por el deseo de superar sus propios límites. De la misma manera, podemos mirar el absurdo como una montaña que hay que escalar. El viaje puede ser difícil, pero la vista desde allí arriba, la sensación de haber conquistado algo, aunque solo seas tú mismo, es incomparable. Solo tienes una vida, una sola oportunidad de escalar esa montaña llamada existencia. ¿Dejarás que el miedo al absurdo te paralice o abrazarás la aventura y crearás tu propia historia? La elección es tuya y el tiempo corre. Entonces, te encontraste frente al absurdo, ese vacío existencial que te hace cuestionarlo todo. Sintió el dolor de la falta de sentido, la angustia de la mortalidad. Pero como hemos visto, Camus no deja que nos ahoguemos en este mar de desesperanza. Nos ofrece un bote salvavidas, la revuelta. Pero tranquilos, no pienses en barricadas y revoluciones sangrientas. La revuelta, en la filosofía de Camus, es algo mucho más profundo y personal. Es una actitud interior, una actitud ante la vida. Es el rechazo a inclinarse ante el absurdo, a aceptar pasivamente el sinsentido. Es decir, no al silencio del universo, a la indiferencia del mundo. Imagina que estás en una habitación oscura, sin ventanas, sin puertas. Puedes sentarte en un rincón y ceder a la desesperación, o puedes empezar a tantear las paredes buscando una salida. La revuelta es esta segunda actitud, es la búsqueda incesante de una brecha, de una grieta de luz, incluso sabiendo que la oscuridad puede persistir. El dolor contra el que lucha la revuelta es el de la resignación,
el de la conformidad. Es el dolor de vivir una vida sin pasión, sin propósito, simplemente dejándose llevar, sin cuestionar, sin luchar. Es el dolor de sentirse como un robot, programado para realizar tareas repetitivas, sin haber experimentado nunca la verdadera libertad. Camus creía que la revuelta nace de la conciencia. Es necesario ver el absurdo para rebelarse contra él. Es necesario reconocer la propia condición humana, con todas sus limitaciones y contradicciones, para poder afirmar la propia existencia. Pero ¿cómo se manifiesta en la práctica esta revuelta? No se trata de actos heroicos ni de grandes hazañas. La revuelta está presente en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Está en el acto de amar, de crear, de indignarse con la injusticia, de defender la verdad, de luchar por un mundo mejor, aun sabiendo que esta lucha puede ser en vano. Piensa en un maestro que se dedica a enseñar a sus alumnos, aunque sabe que muchos de ellos no valorarán su trabajo. Piensa en un artista que crea una obra de arte, aunque sepa que puede que no sea apreciada por nadie. Piense en un médico que se dedica a cuidar a sus pacientes, a pesar de que sabe que la muerte es inevitable. Todos estos son actos de rebelión, pequeñas victorias contra el absurdo. La revuelta para Camus es una afirmación de la humanidad misma. Es el rechazo a dejarse definir por el mundo, a convertirse en un mero objeto, en manos del destino. Es la búsqueda constante de sentido, aunque sepamos que es posible que nunca se encuentre. Es el coraje de vivir intensamente, de experimentar la vida en toda su plenitud, sin dejarse paralizar por el miedo o la incertidumbre. No querrás perderte la oportunidad de vivir una vida auténtica, una vida que valga la pena vivir. No quieres llegar al final de tu viaje y arrepentirte de no haberte rebelado contra el absurdo, de no haber luchado por tus sueños, de no haber amado intensamente. La revuelta es tu oportunidad de evitar este arrepentimiento. La revuelta, esa chispa de indignación que encendemos contra el absurdo, nos lleva a un territorio fascinante, la libertad absurda. Si el mundo no tiene un propósito inherente, si las reglas se han tirado por la ventana, entonces somos increíblemente libres. Libres para crear, libres para amar, libres para ser quienes queramos ser. Esta libertad, sin embargo, puede ser aterradora. Es como estar frente a un lienzo en blanco, con un pincel en la mano, y la responsabilidad de pintar tu propia obra de arte. Imagínate perdido en un vasto desierto inexplorado. No hay mapas, ni guías, ni caminos predefinidos. Puedes vagar sin rumbo, ceder a la desesperación, o puedes tomar una brújula y comenzar a trazar tu propio rumbo. La libertad absurda es esa brújula. Te da la dirección, pero la responsabilidad de avanzar es toda tuya. El dolor al que se enfrenta Absurd Liberty es el miedo a la responsabilidad. Es la angustia de tener que tomar decisiones difíciles, de tener que cargar con las consecuencias de tus actos. Es mucho más fácil seguir el camino ya recorrido, obedecer las reglas impuestas, que aventurarse en lo desconocido y asumir la responsabilidad de su propio destino. Camus argumentó que la mayoría de las personas huyen de esta libertad. Prefieren aferrarse a creencias, dogmas e ideologías que les dan una falsa sensación de seguridad y propósito. Se esconden detrás de máscaras, se ajustan a las expectativas de los demás y terminan viviendo una vida inauténtica, una vida que no es verdaderamente suya. Sin embargo, para Camus, la verdadera libertad reside en la aceptación del absurdo. Es necesario reconocer que no hay un manual de instrucciones para la vida, que no hay respuestas fáciles a las grandes preguntas existenciales. Es necesario abrazar la incertidumbre, la ambigüedad, la contradicción. Es necesario liberarse de los grilletes del pensamiento convencional y empezar a pensar por uno mismo. Esta libertad no es una licencia para hacer lo que quieras, sin importar las consecuencias. Al contrario, conlleva una enorme responsabilidad. Somos responsables de nuestras elecciones, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Somos responsables del mundo que queremos crear. Piensa en un escultor que tiene un bloque de mármol en bruto en sus manos. Puede convertirlo en una magnífica obra de arte o simplemente puede dejarlo como está. La elección
es suya. De la misma manera, tenemos el poder de moldear nuestra propia vida, de transformarla en algo bello y significativo, o de dejar que se pierda en la mediocridad. Camus, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, nos dice que la libertad absurda es la clave para una vida auténtica y con sentido. ¿Ignorarás los consejos de uno de los más grandes filósofos de la historia o te atreverás a abrazar tu propia libertad? La decisión es tuya. Pero recuerda, el tiempo pasa y tu vida se escribe a cada momento. Esta libertad nos lleva a un foco esencial: el presente. Si el pasado no tiene respuestas y el futuro es incierto, ¿qué nos queda? La pasión y el presente, los ingredientes esenciales para una vida plena en un mundo absurdo. Prepárate para descubrir cómo encontrar alegría y significado en las cosas simples, en los momentos fugaces, en las pequeñas victorias de la vida cotidiana. El viaje continúa. Si la libertad absurda nos libera de los grilletes de un destino predeterminado, también nos devuelve al presente. Sin un propósito cósmico definido, sin la garantía de un futuro glorioso, el presente se convierte en el escenario donde se desarrolla nuestra existencia. Y en esta etapa, Paixão asume el papel de protagonista. Imagina que estás en un restaurante de alta cocina, con un menú lleno de platos exóticos y deliciosos. Puedes elegir el plato más caro, el más famoso, el que todo el mundo dice que es el mejor. O puedes elegir el que te llame la atención, el que despierte tu curiosidad, el que te haga salivar de deseo. La pasión es esa segunda opción. Es la búsqueda de lo que te hace vibrar, de lo que te da placer, de lo que te hace sentir vivo. El dolor al que se enfrenta la pasión es el de la apatía, el aburrimiento, el de la rutina. Es el dolor de vivir una vida sin color, sin gusto, sin emoción. Es el dolor de sentirse como un espectador de la propia vida en lugar de un participante activo. Es el dolor de dejarse consumir por la mediocridad, de conformarse con lo mínimo, de renunciar a los sueños. Camus creía que la pasión es la fuerza motriz que nos impulsa a vivir plenamente. Es la energía que nos mueve, que nos inspira, que nos hace superar los obstáculos. Es la llama que enciende nuestra alma y nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Pero, ¿qué significa vivir con pasión? No se trata solo de buscar placeres hedonistas o entregarse a impulsos momentáneos. La pasión, en la filosofía de Camus, es algo mucho más profundo y significativo. Es la capacidad de conectar con el mundo que te rodea, de maravillarte con la belleza de la naturaleza, de conmoverte con el arte, de conmoverte con el dolor de los demás. Es la capacidad de amar intensamente, de entregarse en cuerpo y alma a una relación, de dedicarse a una causa, de luchar por un ideal. La pasión, para Camus, está íntimamente ligada al presente. Es necesario aprender a vivir el ahora, a apreciar las pequeñas cosas, a saborear cada momento como si fuera el último. Es necesario liberarse de las preocupaciones sobre el futuro y los arrepentimientos del pasado, y concentrarse en lo que está sucediendo aquí y ahora. Piensa en un músico que se entrega a su arte, que cierra los ojos y deja que las notas fluyan libremente de sus dedos. Piensa en un bailarín que se mueve con gracia y ligereza, que expresa sus sentimientos a través de su cuerpo. Piensa en un escritor que se sienta frente a una página en blanco y comienza a tejer palabras que tocan el corazón de las personas. Todos estos son ejemplos de cómo la pasión puede transformar nuestras vidas, cómo puede darnos sentido, incluso en un mundo absurdo. Mira a las personas que viven con pasión, a las que se dedican a sus aficiones, a las que aman lo que hacen, a las que se entregan en cuerpo y alma a sus relaciones. Son más felices, más realizados, más inspiradores. ¿Quieres ser como ellos? La pasión es el camino, pero la pasión no es un camino fácil. Requiere coraje, audacia, rendición. Requiere que salgas de tu zona de confort, que te enfrentes a tus miedos, que te arriesgues a lastimarte, pero la recompensa vale la pena.
Una vida vivida con pasión es una vida vivida al máximo, una vida que vale la pena recordar. El tiempo es un recurso escaso y valioso. No desperdicies tus días viviendo una vida sin color, sin sabor, sin emoción. Busca la pasión, abraza el presente y descubre la alegría de estar vivo, incluso en un mundo absurdo. Esta pasión, esta vivacidad, nos lleva al último paso de este viaje, el mito de Sísifo, la imagen perfecta de nuestra condición humana y la clave para encontrar la felicidad en la repetición, en la lucha, en la existencia misma. Prepárate para encontrar la alegría en el absurdo, la belleza en la persistencia, la esperanza en la inevitabilidad. El fin está cerca, pero el mensaje es eterno. La culminación de la filosofía del absurdo de Albert Camus, el mito de Sísifo. Una historia aparentemente trágica, pero que, en manos de Camus, se convierte en una poderosa lección de esperanza y resiliencia. Imagínese a Sísifo, el personaje de la mitología griega, condenado por los dioses a hacer rodar una enorme roca por una montaña, solo para verla rodar de regreso al valle, repitiendo esta tarea una y otra vez por la eternidad. Un castigo cruel, un ciclo interminable de esfuerzos inútiles, una metáfora perfecta, a primera vista, de nuestra propia existencia, de la inutilidad de nuestros esfuerzos, de la inevitabilidad de la muerte. El dolor que nos revela el mito de Sísifo es el de la repetición, el de la rutina, el del sinsentido. Es el dolor de sentirse atrapado en un círculo vicioso, sin esperanza de escapatoria. Es el dolor de darse cuenta de que, al final, todos nuestros esfuerzos serán en vano, que todo lo que hemos construido será destruido, que todos nuestros sueños se harán añicos. Sin embargo, Camus nos invita a un giro sorprendente. Nos propone imaginar a Sísifo feliz. Sí, feliz. ¿Cómo puede alguien ser feliz en una situación tan desesperada? La clave está en la conciencia y en la rebelión. Sísifo, al tomar conciencia de su condición, al reconocer lo absurdo de su castigo, se libera de la ilusión de que hay un propósito mayor, un significado oculto detrás de su tarea. Acepta su destino, pero no se inclina ante él. Se rebela contra su condición, afirmando su libertad, su dignidad, su propia existencia. Imagina a Sísifo bajando de la montaña a buscar la piedra. No se ve a sí mismo como una víctima de los dioses, sino más bien como un dueño de su propio destino. Disfruta de la belleza del paisaje, siente el calor del sol en su piel, respira el aire fresco de la montaña. Se centra en el presente, en el esfuerzo físico, en la superación de sus propios límites. Encuentra satisfacción en el acto mismo de hacer rodar la piedra, en la fuerza de sus músculos, en la coordinación de sus movimientos. Camus nos enseña que la felicidad no está en la cima de la montaña, sino en el viaje. No está en el resultado final, sino en el proceso. No está en la recompensa, sino en el esfuerzo. La felicidad está en vivir cada momento plenamente, en disfrutar de las pequeñas cosas, en encontrar sentido a lo absurdo. Esta perspectiva sobre el mito de Sísifo no está muy difundida. Estás teniendo acceso a una interpretación profunda y transformadora que puede cambiar la forma en que ves la vida. No pierdas esta oportunidad de aprender a encontrar la felicidad en la lucha, en la persistencia, en tu propia existencia. El mito de Sísifo es una metáfora de nuestra propia vida. Al igual que Sísifo, también nos enfrentamos a retos, obstáculos, frustraciones. También nos sentimos atrapados en círculos viciosos, sin esperanza de escapatoria. Pero, al igual que Sísifo, tenemos el poder de elegir nuestra actitud. Podemos rendirnos a la desesperación o podemos rebelarnos contra nuestra condición, afirmando nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra propia existencia. Recordemos las palabras de Camus. La lucha misma es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Encuentra la felicidad en tu lucha, en tu viaje, en tu presente. Abraza lo absurdo de la vida y descubre la alegría de estar vivo.
Entendido el mito de Sísifo, hemos llegado al final de nuestro viaje por la filosofía del absurdo de Albert Camus. Espero que esta exploración te haya inspirado a cuestionar, a reflexionar, a revelarte, a amar, a vivir plenamente cada momento. Y recuerda, la vida es absurda, pero esa es su belleza. Ahora, ve y crea tu propio significado, pinta tu propio lienzo e imagínate feliz. La aventura continúa.